arrancar manifestando mi profundo repudio al clima destituyente que se está gestando, del cual participan no solo fuerzas de la oposición, sino incluso algunos intelectuales y académicos con los que me ha tocado compartir mi trayectoria intelectual, un movimiento además que apela a la retórica de las libertades y una retórica puesta en boca de gente que no tuvo problemas en callarse durante la dictadura, como por ejemplo Alberto Venegas Lynch, ¿no? Que habla de la necesidad de generar un encuentro republicano que preserve las libertades individuales, y en el 76 apoyó el golpe como una alternativa contra las más diversas formas de liberticidio. Esto es casi textual, después le voy a mandar el trabajo en un artículo de la prensa, ¿no? Las formas de liberticidios eran, por ejemplo, el peronismo, y creía que el golpe del 76 era una oportunidad histórica para desandar ese camino de experiencias liberticidas. Así que bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad para hacer explícito mi repudio a algunas formas de intervención mediáticas, políticas, etc. Bueno, y hoy justamente, dado que arranqué con un representante del pensamiento liberal o libertario, anarcocapitalista, justamente vamos a trabajar la relación entre Estado y mercado, ¿no? Cómo ha sido concebida esta relación, sobre todo en las teorías contenidas en el gran paraguas del liberalismo y el neoliberalismo. Después vamos a ir puliendo un poco, digamos, el sesgo que le asignamos a cada una de estas perspectivas. Previamente me interesaba recorrer otros enfoques, ¿no?, planteados en torno a esta relación. Pero la primera cuestión, digamos, que me parecía interesante remarcar, tiene que ver con un planteo que hace Rosanvallón en El capitalismo utópico, donde él dice que la relación, digamos, Estado-mercado está en el núcleo de la relación, digamos, sobre el modelo de sociedad, una sociedad de libre competencia, y los vínculos con la voluntad política, ¿no? El problema que tiene el liberalismo, diría Rosanvallón, es por un lado sortear la lógica soberanista, ¿no?, de pensar una voluntad política artificial, en un punto omnímoda, que se devoraría las fuerzas del mercado, y por otro lado, bueno, la posibilidad de habilitar en el marco de una sociedad de libre competencia alguna concepción acerca del Estado que funcione como reguladora, ¿no?, de esas relaciones económicas, o que funcione como instancia arbitral, como dice el texto de Friedman que teníamos para leer, ¿no?, como una instancia arbitral que fije algunas reglas del juego y, bueno, y se retire, digamos, de otros ámbitos de participación que le son, digamos, que históricamente han sido colonizados por el Estado y que deberían ser liberados, ¿no? Rosanvallón dice que si uno se remonta a la historia del liberalismo, efectivamente lo que encuentra es que esta preocupación se instala con fuerza, sobre todo, digamos, como respuesta al contractualismo político, ¿no? El contractualismo y esta idea, digamos, de un producto político artificial que construye una imagen de soberanía que, como, digamos, define el campo semántico del concepto de soberanía, es el poder que no reconoce ningún poder por encima suyo. Digamos, este modelo propio del contractualismo incita a la necesidad de encontrar alguna forma, digamos, de golpear, de fisurar esta concepción política, ¿no? Y la encuentra el liberalismo identificando en los mecanismos autorregulatorios de la sociedad, y particularmente del mercado, un elemento natural frente a la artificialidad del Estado, ¿no?, que como tal tendría, digamos, por un lado, mucha más efectividad en la regulación de las conductas, de las relaciones interindividuales,
y por otro lado, mucha más legitimidad, ¿no es cierto? Porque efectivamente sería una fuerza natural que, bueno, como tal no podría ser bloqueada, digamos, desplazada por una fuerza artificial como el Estado. Entonces, nosotros el eje de la clase va a estar puesto en el modo en que el liberalismo concibe la relación entre Estado y mercado, pero previamente me interesaba pensar otras formas, ¿no?, de abordar el problema, o por lo menos dejarlas presentadas, otras formas de abordar el problema de la relación entre Estado y mercado, ¿no? Básicamente la concepción jacobina. François Furet dice que se podría definir o sintetizar en la frase: se necesita un Estado fuerte para proteger a los débiles, y por lo tanto, en general, digamos, de estas cuatro vertientes que tomé para ejemplificar el abanico de posiciones posibles, es, bueno, la más optimista o expectante, ¿no?, en relación a las necesidades del Estado. Es decir, las desigualdades o las inequidades que se generan en el devenir de una sociedad solo pueden ser reparadas a través de un Estado fuerte que asuma como tarea la protección de los débiles. Los débiles no tienen otra cosa para protegerse que un Estado fuerte que asuma frente a otras fuerzas fácticamente tan poderosas como el Estado la defensa de su posición, la reparación de las inequidades de las que son víctimas, ¿no? Después, las otras tres teorías que nosotros habitualmente recorremos para analizar el Estado, como la marxista, la anarquista o la liberal y la neoliberal, son, digamos, bastante prudentes a la hora de concebir, digamos, las posibilidades del Estado, ¿no? De hecho, ustedes habrán visto ya, por lo menos en la teoría política 2, la idea marxista dominante de un Estado que representa una instancia epifenoménica, ¿no?, respecto a la dinámica estructural, que es la que efectivamente condiciona el modo en que se configura el nivel superestructural. El Estado es simplemente la representación en el plano institucional de la primacía de determinados intereses de clases, ¿no? El Estado, en ese sentido, es casi una función directa de la existencia de una sociedad clasista, con lo cual, cuando no haya cuando, digamos, se haya abolido la propiedad privada y ya no existe una sociedad clasista, sería innecesaria la presencia del Estado, ¿no? El Estado solo puede concebirse como el gendarme de los intereses de la burguesía, como decía en el manifiesto comunista Marx, ¿no es cierto? Y por lo tanto, desaparecida digamos, la dimensión estructural que habilitaba la existencia de ese Estado, no sería necesario acudir a una figura institucional como la del Estado, puesto que, eliminadas las contradicciones de clases en la sociedad, ya el Estado se volvería innecesario, ¿no? Aunque obviamente el análisis se complejiza en otros. Yo tomé el ejemplo del manifiesto, pero bueno, si analizamos el 18 Brumario, obviamente la mirada es mucho más compleja, ¿no? No es tan mecánica, no podríamos decir que el Estado es la expresión de los intereses de la burguesía, es en todo caso la expresión de, digamos, la necesidad que tiene una sociedad de clases de que haya relaciones de subordinación. Ahora, en ese Estado, las relaciones de subordinación pueden implicar formas de bonapartismo, pueden implicar la representación de muchas fracciones de clase y no simplemente de la burguesía, pero de algún modo, aún en el 18 Brumario, la imagen que recorre el texto es la de la necesidad del Estado cuando se requieren afianzar institucionalmente relaciones de subordinación que son funcionales a la estructura económica del capitalismo, o cuanto menos a la estructura económica de una sociedad de clases.
En el caso de las filosofías anarquistas, digo, Bakunin, anarquistas de izquierdas, ¿no? No anarcocapitalistas, la crítica al Estado en realidad está bastante cerca de estos primeros análisis de Marx sobre la relación entre la digamos, superestructura institucional en la cual se ubicaría el Estado y las tensiones estructurales dominantes, ¿no? En algún punto, si no determinantes, condicionantes, ¿no? Que definen formas superestructurales afines a las necesidades de ese orden asimétrico, ¿no? De distribución de la propiedad. También esto aparece en la filosofía anarquista, ¿no? La aspiración de la filosofía anarquista es la posibilidad, digamos, de eliminar todas aquellas instituciones que son funcionales a la existencia de fracturas o divisiones clasistas, ¿no? Ligadas a la desigual distribución de la propiedad. Y en ese sentido, en todo caso, el análisis es más amplio. El Estado sería una de esas instituciones que funcionan como elementos de replicación o eslabones en la cadena de retransmisión de esa lógica jerárquica propia de una sociedad basada en la propiedad privada, ¿no es cierto? Pero junto con el Estado habría otras instituciones que también contribuyen a replicar ese esquema jerárquico, la familia, la iglesia, y en ese sentido el Estado sería una pieza más de ese diseño institucional que contribuye a reforzar y replicar el esquema de una sociedad jerárquica asentada en la desigual distribución de la propiedad. Y después tenemos la perspectiva liberal y neoliberal, que es la que vamos a trabajar en los textos, digamos, que teníamos para leer hoy. La idea, digamos, de un Estado débil, digamos, un Estado mínimo, ¿no es cierto?, como propone el liberalismo, que suele hacerse anclar en la filosofía de Adam Smith, en realidad no es tan, digamos, a ver, merecería ser analizada con mucho más cuidado, digamos. En el texto de Adam Smith no es tan transparente la confianza en que, de la misma manera que la mano invisible del mercado genera, digamos, una armonización de intereses opuestos, la prescindencia de las intervenciones políticas refuerce esas posibilidades de autoorganización de la sociedad. En muchos pasajes del texto de Adam Smith hay referencias muy interesantes que los liberales contemporáneos han olvidado, ¿no? Acerca de una cuestión que aparece en la perspectiva jacobina del Estado, que es la idea de que hay situaciones de mercado que generan condiciones ominosas para los débiles. Y eso el propio Adam Smith lo reconoce. Por un lado, digamos, en el punto de partida del libro La riqueza de las naciones, bueno, una de las cuestiones que se plantea es que la riqueza la genera el trabajo y, sin embargo, a lo largo del texto no deja de enumerar situaciones en las cuales la riqueza que genera el trabajo solo conduzca a la pobreza de los trabajadores. Y lo dice abiertamente, ¿no? Incluso cuando analiza las posibilidades de resistencia que tienen los trabajadores para superar esas condiciones ominosas, ¿no? Por ejemplo, aludiendo a las primeras formas de organización de los trabajadores, dice que la ley es muy desigual y que frente a frente a los intentos de organización de las clases trabajadoras, la ley cae con todo el rigor para moderarla, morigerarla, cuando no eliminarla, mientras que tolera sin ningún tipo de problema las organizaciones de propietarios, ¿no? Al mismo tiempo, cuando analiza las resistencias que
que pueden llevar adelante los trabajadores, reconoce que sus condiciones estructurales no les permiten llegar tan lejos como pueden llegar los propietarios de los medios de producción, diríamos, ¿no? De hecho, hay una especie de cuantificación en el texto de Adam Smith. Bueno, ¿cuánto puede resistir un obrero sin trabajar y cuánto puede resistir un fabricante de, no me acuerdo qué productos pone como ejemplo, sin vender? Y él dice, bueno, un obrero sin trabajar, ¿cuánto puede aguantar? Unos días, una semana, un mes, como mucho. El propietario de una fábrica, con las rentas acumuladas que tiene, seguramente podría aguantar hasta casi 2 años, dice él, sin producir y sin vender. Por lo tanto, en el texto que se considera canónico, ¿no?, que está en el origen de la filosofía liberal sobre la economía y sobre el Estado, Adam Smith no es tan ingenuo, ¿no?, acerca de las desigualdades que genera el mercado. Bueno, esto lo voy a ir salteando porque lo planteé en la presentación, y la cuestión entonces es de qué manera aparece instalada la relación entre Estado y mercado en el pensamiento político o en la teoría política, digamos, más cercana al liberalismo, ¿no? Que en general nos propondría tratar de, digamos, indagar las posibilidades que tiene el Estado de acoplarse a la lógica del mercado. Y tomé una cita que aparece en un texto muy viejo de Robert Dahl y David Lindblom, que es del 56, si no me equivoco, 1956, Política, Economía y Bienestar, ¿no?, que dice que la digamos, principal preocupación de la teoría política, ¿cuál es? Es la preocupación por las condiciones en que numerosos individuos pueden llevar al máximo el logro de sus fines mediante el uso de los mecanismos sociales. ¿Qué es lo que permite que muchos individuos logren digamos, obtener los fines a los que aspiran valiéndose de los mecanismos sociales? Eso es lo único que podría explicar la persistencia del Estado. Un Estado sobrevive cuando le permite a la mayor cantidad posible de individuos que, digamos, avancen en el logro de sus objetivos individuales a través del uso de mecanismos sociales. Si los mecanismos sociales no les permiten a los individuos avanzar en el logro de sus objetivos individuales, el Estado pierde sentido, ¿no? Y para que, digamos, el Estado funcione en relación a esta posibilidad de ofrecer mecanismos sociales para el logro de objetivos individuales, debe funcionar con una lógica empresarial, ¿no?, que es una cuestión que también aparece en el neoliberalismo y que está trabajada por Dardot y Laval, ¿no?, en la crítica al modelo neoliberal del Estado, digamos, el Estado empresario, el Estado, digamos, que ajusta su lógica de funcionamiento a un cálculo de costo-beneficio propio de la empresa de carácter privado, ¿no es cierto? Bueno, esta sería la lógica que debería regir al Estado para permitir que los mecanismos sociales contribuyan a que cada uno de los individuos avance en el logro de sus objetivos individuales. Cuando el Estado se corre de esa fórmula, efectivamente los individuos empiezan a percibir que el Estado, lejos de proveerle los mecanismos sociales para perseguir sus logros, se convierte en una carga onerosa, ¿no? Esto, si pudieron leer el texto de Milton Friedman y Rose Friedman, Libre para elegir, aparece en uno de los pasajes que ustedes tenían asignados, ¿no? Hay un punto en el cual digamos, la carga que representa el Estado para los individuos les hace pensar que, lejos de ofrecerles mecanismos colectivos, digamos, para la búsqueda del bienestar individual, se convierte en una pesada carga, ¿no?, que obstaculiza el logro de los objetivos individuales, ¿no? Y también otra cosa que me parece interesante tomar en relación a
a la perspectiva liberal y neoliberal, es que hay una particular concepción de lo público que tiene que ver con el espacio que se forja a través de las interacciones entre individuos singulares que persiguen fines individuales, ¿no? Que orientan su comportamiento en función de estos fines individuales, ¿no? Lo público no tiene que ver con los valores, no tiene que ver con la idea de bien común. Lo público se gesta, se trama, digamos, a través de estas interacciones entre individuos singulares que siguen objetivos individuales y que se comportan, digamos, en el espacio público en función de la consecución de esos fines. ¿Cuál es la idea de individuo, ¿no?, que aparece en el liberalismo? Bueno, para empezar, el individuo es responsable y libre. Dice Los Friedman, la libertad es un objetivo sostenible solo por individuos responsables. Es decir, para hacer un uso acabado de la libertad se requiere una cuota proporcional de responsabilidad en el uso de esas libertades. Por otra parte, es un individuo adquisitivo. Si pudieron también leer el texto de Buchanan y Tullock, El cálculo del consenso, dice algo así como, bueno, nosotros tomamos como unidad mínima de análisis al individuo. El mismo individuo que toma la economía para analizar los intercambios económicos, el individuo que nosotros tomamos para pensar la formación de mecanismos colectivos, ¿no? ¿Y cuál es cuál sería la fórmula mínima que podría definir en perspectiva económica la condición del individuo, ¿no? Individuo, digamos, el individuo económico, digamos, es aquel que en cualquier situación de elección elige más en vez de menos. Esta es la fórmula que usan Buchanan y Tullock para definir al individuo o al homo economicus, que después vamos a volver sobre esta noción, ¿no? El homo economicus es aquel que, digamos, enfrentado a situaciones diversas en las que tiene que tomar decisiones, se guía por esta premisa, ¿no? Obtener siempre más en lugar de menos. Obviamente uno podría rellenar de distintas maneras el más y el menos de la elección, pero, y no necesariamente, digamos, el más y el menos tendrían contenidos económicos. Uno podría decir, en términos morales, uno elige más felicidad que menos felicidad. La cuestión es que, digamos, como estructura conceptual, como eidos, le dice Foucault en Nacimiento de la Biopolítica, ¿no?, a estos esquemas generales que funcionan para, digamos, introducir inteligibilidad en comportamientos tanto de tipo político, social, cultural, económico, ¿no? Bueno, esto sería un eidos, ¿no?, una estructura conceptual que permite entender cómo opera el individuo, si necesitamos construir una categoría de individuo lo suficientemente universal, entre comillas diríamos, como para que funcione como punto de apoyo de las explicaciones económicas, políticas, culturales, etcétera, morales, ¿no? Y entonces la fórmula más universal que encuentran Buchanan y Tullock para definir al individuo, ¿no?, de manera tal de poderlo utilizar como punto de apoyo para explicaciones de índole diversas, es esta, ¿no? El individuo es adquisitivo y funciona como en la medida en que cada vez que se enfrenta a una elección, elige más en vez de menos, ¿no? Y la otra cuestión que aparece en estos textos, ¿no? Acá tomé una cita de Foucault que después vamos a trabajar específicamente el análisis Foucaultiano del liberalismo, pero que me parece que es importante, digamos, tenerlo presente desde el primer momento, porque hay toda una rediscusión sobre la categoría de homo economicus que le debemos a Foucault. El homo economicus es aquel que obedece a su interés, el sujeto de interés, digamos. Y Foucault dice, este es un gran aporte que hizo la psicología empirista inglesa del siglo XVIII al pensamiento social y político, que es identificar en el interior de cada individuo
un motor, digamos, que conduce sus acciones, que es el interés. El interés en un sentido amplio, ¿no? No solo económico. Y la idea, digamos, de que ese individuo adquisitivo, ¿no? Que siempre elige más en vez de menos, movido por su interés, un interés que, como les decía, podría ser moral, y lo que elige tener más en lugar de menos es, no sé, la felicidad, el honor, categorías que no tengan estrictamente que ver con la dinámica económica. Les decía, esa situación de un individuo movido por el interés, que busca siempre más en lugar de menos, es también lo que permite pensar las formas, digamos, de autorregulación con las que tiene una sociedad, que puede plantearse limitar las intervenciones del Estado, ¿no? Porque efectivamente tiene individuos autogobernados por su interés que, de manera tal que las intervenciones del Estado, del gobierno, después también vamos a ver esta distinción, se pueden reducir al máximo, puesto que, digamos, lo que impide que las conductas individuales derrapen, digamos, que las conductas individuales adquieran formas que contravienen las reglas de la convivencia, no es tanto la presencia punitiva del Estado, podríamos decir, sino la presencia regulatoria de otros tantos sujetos de intereses que compiten en ese espacio público, ¿no? Que se teje justamente a partir de relaciones interindividuales de sujetos que persiguen su propio interés, y que es lo que garantiza que, bueno, haya formas, digamos, podríamos decir, hasta de autoconstricción, que no requieren de la presencia del Estado, ¿no? Y la otra cuestión que es importante para pensar el enfoque liberal sobre el Estado es el hecho de que lo que encuentra el liberalismo cuando analiza al individuo es que en ese individuo coinciden tanto el sujeto de derecho como el agente económico. Es decir, coincide aquel sujeto que puede apelar a las reglas institucionalizadas por el derecho para reivindicar o reclamar en relación a su propia posición, y el agente económico que funciona con la lógica adquisitiva de querer siempre más en lugar de menos, ¿no? Y eso a veces genera tensiones y conflictos, ¿no? Y en parte esto lo vimos cuando trabajamos el concepto de sociedad civil y el análisis Foucaultiano sobre la sociedad civil, cuando Foucault dice: la sociedad civil es un concepto de tecnología gubernamental que le permite al liberalismo pensar un ámbito en el cual, digamos, se descomprima la tensión entre un individuo que es a la vez sujeto de derecho y agente económico, ¿no? Entonces, la sociedad civil es ese espacio, digamos, donde conviven sujetos que reivindican todos para sí iguales derechos y que al mismo tiempo compiten en las prácticas económicas con una lógica adquisitiva, no acumulativa, y bueno, que por lo tanto, digamos, encuentran en los mecanismos autorregulatorios de ese espacio al que identificamos como sociedad civil la posibilidad de desenvolver sus conductas sin, digamos, verse necesariamente amenazados por la lógica punitiva del Estado. El mercado, que es otro elemento importante para pensar la relación con el Estado en el liberalismo, ¿no? Y en el neoliberalismo. De hecho, el texto de Buchanan y Tallock dice algo así como que es necesario, digamos, encontrar algún punto de encuentro entre Estado y mercado, porque, bueno, son dos realidades fácticas con las que nos encontramos, ¿no? No tiene demasiado sentido hacer una apuesta por, digamos, un Estado capaz de regular todas las interacciones económicas para evitar las injusticias, no sé, o las situaciones ominosas en las que viven los desposeídos, como sería el objetivo del jacobinismo, de un enfoque jacobino sobre el Estado, ¿no? Porque, bueno,
el hecho es que hay relaciones de intercambio que de alguna manera se autoimponen, como tampoco tiene sentido pensar un mercado absolutamente autorregulado que pueda prescindir de las relaciones políticas, porque en la práctica el mercado, digamos, se desarrolla en un marco regulatorio que está provisto por el Estado, ¿no? Entonces, la idea es pensar de qué manera se pueden articular, dice Buchanan y Taleb, Estado y mercado, en una estrategia, digamos, que permita que, digamos, esa unidad mínima de análisis, que es el individuo, encuentre, como decíamos antes, que la existencia de mecanismos sociales y el respeto por esos mecanismos sociales valen la pena porque contribuyen al logro de sus objetivos individuales, ¿no? Pero me interesaba tomar esta idea de Friedman, ¿no? Que finalmente hay, digamos, una especie de primacía del mercado sobre la política. ¿Por qué? Porque el mercado es, de alguna manera, ese espacio de participación continua, digamos. La política es un espacio de participación coyuntural. Votamos cada 4 años, nos podemos movilizar todas las semanas, eventualmente, en un clima, digamos, de tensiones que, bueno, nos parezca que nos demanda nuestra presencia en las calles, y eso es seguramente participación política, pero nunca, digamos, la participación política atraviesa nuestras vidas 24 horas sobre 24. En cambio, dice Friedman, en el mercado participamos continuamente. Incluso cuando nos encerramos en nuestras casas y nos sentamos a comer o a tomar algo, lo que estamos haciendo es disfrutar de algo que nos proveyó el mercado, ¿no? Y entonces, finalmente, esta participación en el mercado es nuestra forma también de expresarnos políticamente de manera cotidiana, ¿no? Y dice Friedman, cuando votas diariamente en el supermercado, tú obtienes justamente aquello por lo que votaste, y como tú, todos los demás. Las urnas producen el asentimiento sin la unanimidad. El mercado, la unanimidad sin el asentimiento. Incluso fíjense que el planteo nos induciría a pensar de que el mercado produce respuestas mucho más satisfactorias que la política, porque, bueno, efectivamente, uno obtiene lo que busca, ¿no? Si uno quiere un paquete de manteca con determinadas características, va al mercado y lo consigue. Uno a veces quiere un gobierno con determinadas características, vota y no resulta ser lo que uno quería. Entonces, este elemento para Friedman es lo que de alguna manera ubica al mercado en una posición incluso de primacía con respecto al Estado, ¿no? Hay incluso una unanimidad mucho mayor que la que se logra por los procedimientos políticos canónicos, ¿no? Institucionalizados. Hay unanimidad, por ejemplo, cosa que no la hay a través de las urnas. Ahora, también hay que decir que la idea del mercado es, como les planteaba antes, ¿no? Según lo observa Foucault en su análisis sobre el liberalismo y el neoliberalismo, el mercado también funciona como una especie de esquema conceptual, digamos. No podríamos pensar que todos los liberales o neoliberales todo el tiempo estén pensando, digamos, en la presencia fáctica del mercado como instancia en relación a la cual nuestra forma de participación define todo el abanico de posibilidades que se nos ofrece para nuestra vida individual y colectiva, ¿no es cierto? Pero sí, esto no vamos a decir que está presente en todos los pensadores liberales, pero sí aparece esta idea que menciona Foucault, ¿no? Una especie de esquema conceptual que vuelve inteligibles las acciones humanas y las interacciones humanas, ¿no? Dicen Buchanan y Taleb, el hombre que entre en las relaciones de mercado como consumidor, trabajador, vendedor de productos o comprador de servicios puede hacerlo por cualquier número de razones. La teoría del mercado postula solamente que la relación sea económica, que el interés de la otra parte en el intercambio no se tenga en consideración.
Esta es otra cuestión interesante que aparece en el texto, el cálculo del consenso. En ningún momento estos autores plantean que digamos, el esquema conceptual del mercado, digamos, tenga una validez universal siempre, en todo momento, en todo lugar, ni que sea la única forma. Esta sería la cuestión en realidad. No es la única forma de explicar las prácticas humanas, ¿no? Individuales y colectivas. Incluso Buchanan y Tallock dicen que se ha hecho una especie de caricatura, ¿no?, de la figura del Homo economicus, ¿no?, un sujeto, digamos, paródico, ¿no?, que solo se movería por un interés calculador, adquisitivo, y que piensa con esta lógica que todo lo que le produce satisfacción en la vida se puede comprar o vender. No. Lo que dicen estos autores es que alcanza que este esquema conceptual del mercado pueda explicar, aunque sea una parcela de la vida individual y colectiva, para que esta teoría tenga valor. Y esto también es interesante, porque nosotros siempre decimos con Fernando que el liberalismo que trabajamos en la materia, digamos, los autores liberales que incluimos en la materia, son los representantes de un liberalismo sin aspiraciones de gran relato, le decimos nosotros, ¿no? Porque efectivamente no hay una propuesta, por lo menos en Buchanan y Tallock, no totalizadora, que nos pretenda convencer de que este esquema conceptual del mercado tiene respuestas para todas las situaciones. Lo que dicen es que alcanza con que esta teoría tenga respuestas para algunas situaciones para que sea válida. No es necesario pedirle una teoría respuestas para todas las situaciones. De hecho, incluso en alguna entrevista, Buchanan, cuando le preguntan por el estado de bienestar, que es una forma, digamos, de funcionamiento institucional del Estado que para Friedman es deleznable, ¿no?, es como la causa de todos los males, Buchanan dice, no, bueno, se podría discutir, incluso tal vez es válido pensar en la lógica del bienestar. La cuestión es, bueno, ¿cuántas situaciones se resuelven a través de un Estado que, no sé, participe y se proponga garantizar condiciones de equidad? Porque ninguna respuesta alcanza a ser totalizadora, ¿no? Ni la del mercado ni la del estado de bienestar. Y la otra cuestión que me parece interesante en relación al mecanismos del mercado como elementos indicadores, ¿no?, del funcionamiento de una sociedad, tiene que ver con el mecanismo de formación de precios. Después voy a volver sobre este tema, pensando en la crítica Foucaultiana al liberalismo, pero me parece que es importante ya empezar a plantearlo, porque justamente eso está en el texto de Friedman que ustedes tenían para leer, ¿no? El precio, digamos, el precio que surge espontáneamente, sin intervención, el precio verdadero que surge de la relación entre oferta y demanda en un mercado no regulado, digamos, en un mercado en el cual el mecanismo concurrencial funciona sin obstáculos, es un indicador certero del funcionamiento tanto de la economía como de la política. Cuando digamos, la política interviene demasiado, el precio sube justamente mostrándose en esa reacción el exceso de intervención, ¿no?, que es una cosa que nosotros estamos acostumbrados a escuchar de parte de los economistas liberales, ¿no?, cuando, no sé, las tasas suben, las acciones bajan, ¿no?, el dólar sube, se considera que es una reacción del mercado que funciona como indicador de algún desmanejo, ¿no? La verdad del mercado se impone a los errores de la política, ¿no? Por eso Foucault dice, el mercado debe revelar algo semejante a una verdad. Los precios, en cuanto se ajustan a los mecanismos naturales del mercado, van a constituir un patrón de verdad que permitirá discernir en las prácticas gubernamentales las que son correctas de las que son erróneas.
Y bueno, como les decía, esto que planteó Foucaultiano en torno al liberalismo o al neoliberalismo, lo podemos encontrar, por ejemplo, en Friedman, ¿no? Cuando habla de las distorsiones, digamos, de las reacciones que se producen en los precios cuando se producen intervenciones distorsivas, ¿no es cierto? Fíjense, dice, es bastante más difícil, Friedman, Rawls y Milton Friedman, ¿no? Es bastante más difícil comprender cómo puede permitirse a las personas de todo el mundo cooperar para promover sus distintos intereses. El sistema de precios es el mecanismo que, no existiendo una dirección central, permite cumplir esa función sin necesidad de que hablen entre ellas o se gusten unas a otras. El ejemplo que da los Friedman es el de la fabricación de lápices. No sé si pudieron ver el texto, bueno, del mismo modo que la fabricación de alfileres es un caso emblemático, ¿no? En La riqueza de las naciones de Adam Smith, en el texto Libre para elegir, el tema de la fabricación de lápices. Y acá se dan, en el planteo de Friedman, muchas de las cuestiones que también aparecen en el planteo de Buchanan y Taleb, digamos. El sistema de precios logra una coordinación independientemente del sentido que le den a sus actividades los actores involucrados. Alcanza, digamos, para que el sistema funcione, ¿no? Que cada uno persiga sus objetivos de manera clara, digamos, y consistente, ¿no? En el vínculo de en la relación medio-fines, para que el sistema funcione. Y en el caso de los lápices, dicen los Friedman, bueno, ¿cuántas actividades hay que coordinar para que se fabrique un lápiz? Los que extraen el grafito de la mina, la madera, el latón donde se agarra la gomita con la que se borra, la gomita con la que se borra, las máquinas para cortar la madera de una determinada forma, ¿no es cierto? Bueno, cada uno de esos actores hace su trabajo, digamos, pensando en lo que ese trabajo le permite. Digo, le permitirá acumular, le permitirá sobrevivir, le permitirá invertir, no importa. El tema es que el resultado, más allá de lo que, digamos, persigue cada uno de de los participantes de ese proceso, resulta en una producción de lápices adecuada para satisfacer la demanda. Y si, dice, en un momento dado, digamos, aumenta la demanda de lápices, el sistema de formación de precios alcanza para que cada uno de las piezas de este proceso de producción de lápices se adecúen a este aumento de la demanda. Y no les importa a los tipos si el aumento de la demanda es porque, el ejemplo que pone es el gobierno decreta que hay 10.000 formularios nuevos que deben ser llenados con lápices todos los días, o porque, no sé, en las escuelas de todo el mundo se decidió que los niños escriban con lápices y no con bolígrafo. No importa, el que corta la madera, el que fabrica el grafito, o la chapita que sostiene la gomita, digamos, hacen su trabajo y responden a este aumento de la demanda sin preguntarse qué es lo que la origina. No importa si es que el gobierno emite 10.000 formularios que tienen que ser llenados con lápices, o si los niños del mundo tienen que asistir a la escuela munidos de sus propios lápices. En este sentido, ¿cómo funciona? Perdón, una cuestión que quería aclarar en este análisis del sistema de precios, que también tiene que ver con una caracterización que hace Foucault del neoliberalismo y que para mí se aplica, bueno, a Friedman, que después veremos en qué vertiente lo ubicamos, ¿no? Del neoliberalismo o de los neoliberalismos gestados a partir de la crisis del 29, pero digo, es como un método, diría Foucault, inflacionario, ¿no? Es un método en el cual hay una sucesión de etapas que se, digamos, despliegan en una especie de esquema gradualista, ¿no? Que
que van, digamos, de elementos mínimos a elementos más complejos. ¿Por qué digo esto? Porque el ejemplo de los lápices, uno podría decir, vale, es un ejemplo que funciona para explicar lo que quiere decir Friedman. Ahora, ¿es lo mismo fabricar lápices para llenar formularios o para los niños en edad escolar de todo el mundo que producir armas químicas para los ejércitos del mundo? Lo que Foucault diría de estos enfoques es que tienen una lógica gradualista e inflacionaria, digamos. Gradualista porque las diferencias digamos, para lo que quiero señalar es en los ejemplos, ¿no? Es una cuestión de grado, digamos. No hay una diferencia cualitativa entre la explicación de cómo se ajusta la producción de lápices al sistema de precios autorregulado por el mercado, a la, digamos, explicación de cómo circulan las armas químicas o las innovaciones en la industria armamentista, es simplemente una cuestión de grado. Inflacionaria en el sentido en que, digamos, obviamente refieren a situaciones cada vez más amplias, ¿no? Más abarcadoras, más complejas, digamos, de unas dimensiones en términos de por ejemplo, cuánto capital o cuántos recursos mueven, que obviamente va en un sentido incremental. Pero digo, es una explicación que no nos propondría pensar un salto cualitativo para explicar, digamos, cómo circulan los lápices a cómo circulan las armas químicas. Y eso, obviamente, para mí es un problema, ¿no? En este esquema conceptual. Pensar que funciona de la misma manera el mecanismo de precios para, digamos, regular la producción y circulación de lápices que para las armas químicas, los medicamentos, ¿no? Ahora que estamos con el tema de las vacunas, evidentemente, para mí ahí no hay una cuestión simplemente de grado, sino una, digamos, modificación cualitativa. Bueno, en este marco, ¿qué es el Estado para el liberalismo? Bueno, la cuestión es, digamos, ¿qué le podemos conceder al Estado dentro de sus atribuciones? ¿No? Este es un problema que ha dividido, digamos, los autores liberales, ¿no? Si ustedes se acuerdan, nosotros ya estuvimos trabajando el texto de Sclar, en el cual ella habla de que el liberalismo, digamos, sus distintas vertientes, no tiene muchas diferencias, pero si hay algo que podría decir que distintas doctrinas quedan incluidas dentro del campo del liberalismo, es la coincidencia que hay entre ellas en que es necesario marcar una frontera entre lo público y lo privado, ¿no? Que, bueno, estarán a lo mejor en desacuerdo de dónde se traza la frontera, de qué cosas quedan de un lado y qué cosas quedan del otro, pero que digamos, en lo que habría acuerdo es en la necesidad, digamos, coinciden en la necesidad de que hay que trazar una frontera. Podríamos decir que esto también, en términos amplios, funciona para explicar al Estado, ¿no? Digamos, hay un reconocimiento en todas las vertientes del liberalismo de que al Estado hay que ponerle algún límite. ¿Cuántos límites habrá que ponerle? Bueno, eso va a ir variando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Adam Smith, hay una idea, digamos, acerca de cómo actuó el soberano que tiene que ver con, que tiene algún vínculo con el interés común, ¿no? Dice, el soberano queda absolutamente exento de un deber tal que al intentar cumplirlo se expondría a innumerables confusiones, y para cuyo correcto cumplimiento ninguna sabiduría o conocimiento humano podrá jamás ser suficiente. El deber de vigilar que la actividad de los individuos y dirigirla hacia las labores que más convienen al interés de la sociedad. Hay, digamos, incluso algunos pasajes del texto de Adam Smith donde se reconocen de manera positiva funciones para el Estado. Bueno, aquellas tareas que otros no querrían hacer porque no son rentables,
las tiene que asumir el Estado, ¿no? Incluso hay un análisis incipiente en relación a la educación, ¿no? Y al modo en que las instancias educativas elementales deberían quedar en manos del Estado. Esto, Adam Smith, siglo XVIII, ¿no? Hay que ver de qué manera se pueden ordenar las labores, fijar reglas. La idea es fijar reglas para que las labores, digamos, los trabajos de la sociedad se orienten al interés general. Fijar reglas, digamos, abstractas y generales, ¿no? No decirle a cada uno qué es lo que tiene que hacer. Fijar algunas reglas para que cada uno, digamos, pensando qué es lo que quiere hacer, qué objetivos persigue, de alguna manera, respetando esas reglas, se logre avanzar hacia el interés de la sociedad. Ahora, lo que empieza, digamos, a plantear digamos, versiones más, iba a decir radicales, pero para no generar confusiones, las versiones, digamos, más antiestatistas, podríamos decir, del neoliberalismo, es digamos, en qué capacidades se asentaría, digamos, el rol del Estado para definir, bueno, qué es bueno o qué es malo para la sociedad, ¿no? ¿Qué cosas son beneficiosas y qué cosas son onerosas y para quién, ¿no? Dice Friedman, si para las partes privadas es difícil identificar qué es beneficioso, qué no lo es mucho más difícil para el gobierno incluso. Es tan difícil o más para el gobierno hacer esto, ¿no? Entonces, digamos, si no hay certeza de que el resultado sea positivo, de alguna manera debe mantener una actitud prescindente. Entonces tenemos una primera idea que es no definir, la idea smithiana, ¿no? No definir qué es bueno o qué es malo para la sociedad, pero sí tratar de fijar las reglas para que cada uno, digamos, persiguiendo los fines que se propone, logre avanzar en el interés de la sociedad. Segunda cuestión que aparecería en escritores de mediados del siglo XX, bueno, una especie de regla de prudencia o de prescindencia, digamos, dado que es difícil que el Estado pueda definir con claridad qué es bueno o qué es malo para la sociedad, qué es bueno o qué es oneroso, digamos, lo que se recomienda es la regla de la prescindencia, ¿no? Si no puede establecer con certeza qué es bueno y qué es malo, lo mejor es no hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué es el Estado? Digamos, ¿cómo definirlo positivamente? Bueno, lo que van a decir Buchanan y Tallock es que el Estado es simplemente una especie de máquina, una maquinaria, digamos, que es la que permite que la acción colectiva tenga lugar. El Estado condensa una serie de procesos estructurados de manera sistemática, ¿no? Por eso podemos hablar de una máquina, ¿no? Que permite que la acción colectiva tenga lugar. Digo, es un conjunto de procesos que favorece, que funciona como punto de apoyo para el desarrollo de esa acción colectiva. Y acción colectiva, que esa es otra cuestión también que aparece en el texto de Buchanan y Tallock. Cuando hablamos de acción colectiva, ¿de qué estamos hablando? De una acción motorizada por un sujeto colectivo, no sé, la clase, las masas, las élites. No, cuando hablamos de acción colectiva para Buchanan y Tallock, estamos hablando de una acción surgida de la sumatoria de acciones individuales. La acción colectiva no es sino el resultado de la sumatoria de acciones individuales, ¿no? Y ¿cuál sería la función de esa máquina que es el Estado? Bueno, garantizar que esa sumatoria de acciones individuales se produzca de la manera más armoniosa posible, ¿no? Propiciar la coexistencia armoniosa de una multiplicidad de acciones colectivas. Acá lo que dicen Buchanan y Tallock es que no, digamos, no se podría identificar un sujeto colectivo al cual imputársele la acción, que esa sería, salvo, dice, en una versión organicista de la sociedad del Estado,
digamos, ningún planteo que quiera romper, digamos, con ese umbral metafísico del organicismo, podría sostener la existencia de un agente colectivo, digamos, superador, ¿no? Con una entidad propia por encima del individuo. Entonces, ¿cómo funciona el Estado? Bueno, trazando digamos, fijando reglas, ¿no? Que permitan definir cómo se traza la línea entre la acción colectiva y la privada, cómo se traza, cuáles son los elementos para trazar esa línea, en qué punto se debe apoyar el Estado en la del interés económico. Digamos, no hay reglas, uno no podría tener un repertorio, digamos, propositivo de reglas, pero lo que sí tenemos, en la perspectiva de Buchanan y Talo, es una hipótesis para construir esas reglas, que es la hipótesis del interés económico, o la ficción, como le dicen ellos mismos, del homo economicus, que funciona no porque digamos, los individuos solo sean económicos, no porque los individuos solo tengan intereses económicos, porque como les decía antes, lo que dicen Buchanan y Talo es que, digamos, la hipótesis del interés económico es válida con poder explicar, aunque sea un segmento de la acción humana, individual o colectiva, ¿no? No tiene por qué explicar todo. Y la ficción del Homo economicus alcanza, digamos, reivindica su valor explicativo, no más, digamos, pudiendo explicar, aunque sea un fragmento de las acciones individuales y colectivas. Entonces, no podríamos decir qué reglas nos permiten trazar mejor la línea, ¿no?, entre acción individual y colectiva. No hay reglas universales a fijar de una vez y para siempre, pero sí hay una hipótesis que puede servir de soporte para fijar esas reglas, que es la del interés económico, ¿no? La ficción del homo económico. Y homo económico, ¿qué es? El individuo que prefiere más y no menos. Entonces, cuando, digamos, hay que definir algunas reglas, en este caso para la acción política, lo debemos hacer sobre esa hipótesis del interés económico y de un individuo que siempre prefiere más y no menos. Y el ejemplo que da en relación al Estado se aplica perfectamente al estado de bienestar. Y en este sentido, tal vez en una perspectiva bastante más crítica, ¿no?, que la que les comentaba de la entrevista, donde, bueno, no cuestiona por principio el modelo del bienestar, pero lo que él dice en este libro es algo así, bueno, cuando hay que tomar decisiones políticas, hay que pensar qué preferiría cada individuo a la hora de evaluar la relación entre, digamos, respuestas colectivas y costos individuales, ¿no? Respuestas colectivas podrían ser educación pública, no sé, garantizar bienes culturales, ¿no es cierto? Bueno, y costos individuales es la carga fiscal. Debemos presuponer que el votante medio siempre va a estar de acuerdo, digamos, va a estar de acuerdo en sostener todas aquellas actividades colectivas que se permitan financiar con la menor carga fiscal posible. Superado eso, digamos, siempre va a preferir, bueno, acumular dinero, digamos, y no pagar tantos impuestos, a tener bienes culturales como educación, no sé, espectáculos de música, teatro, digo, por poner algún ejemplo de una agenda para el liberalismo o el neoliberalismo podría ser prescindente, o por lo menos el neoliberalismo de esta época, años 60, 70, ¿no? Y por otra parte, la idea es la de la cooperación entre Estado y mercado. En general, en todos los autores que nosotros tenemos para leer, hay como dos premisas. Por un lado, que, digamos, el Estado debe contribuir a generar las reglas que permitan
digamos, de manera más efectiva, fortalecer el mercado. Y su función no es la de agente económico, que sería la función que asume el Estado planificador, por ejemplo, objeto de la crítica de Friedman, ¿no?, en el texto que ustedes tenían para leer, sino simplemente fijar un marco jurídico para fortalecer el mercado. Esto querría decir no intervenir directamente ¿no?, en actividades económicas. Y por otro lado, como esto también lo plantea Foucault, ¿no?, hay una intervención positiva, digamos. Si fijar las reglas para fortalecer el mercado es una intervención negativa, digamos, en el sentido en que, digamos, no hay un rol activo del Estado, digamos, generando espacios de intercambio, la producción de determinados bienes que no se fabrican localmente, ¿no es cierto? Bueno, no, ahí es, la idea de fijar reglas es simplemente establecer algunas pautas que garanticen que el mercado funcione de la mejor manera posible. Pero también hay otra forma de cooperación más activa, que Foucault define como crear mercado allí donde no lo haya, y que se aplica muy bien a los programas neoliberales posteriores a la crisis del estado de bienestar, mediados de la década del 70, fines de la década del 70, con los procesos de privatizaciones. Los procesos de privatizaciones son una forma de crear mercado allí donde no lo hay, ¿no? El mercado, digamos, de los servicios energéticos, por ejemplo, cuando el Estado antes proveía a través de empresas propias la electricidad y se retira de ese mercado, contribuye a crear mercado allí donde no lo había, ¿no? O la educación, digamos, con la privatización de la educación, los servicios educativos son digamos, fragmento, un territorio del mercado inexistente, o prácticamente inexistente, muy menguado, en el esquema del estado de bienestar, en el cual el Estado proveía educación, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos un Estado que contribuye a crear mercado allí donde no lo hay, como diría Foucault, ¿no? En este sentido, digamos, el Estado no le puede poner límites al mercado, ¿no? El mercado se concibe como digamos, un espacio digamos, funciona por afuera de la soberanía, incluso que desafía la soberanía, ¿no? Foucault dice que en general en el liberalismo la idea del soberano es que el problema con el soberano es que es impotente e ignorante, ¿no? Que el problema es que el soberano nunca puede saber todo lo que ocurre en el plano de la economía, y que por lo tanto en esa ignorancia, digamos, se asienta su impotencia. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer es dejar libre al mercado, porque el mercado sí aparece como un mecanismo omnisciente, ¿no? Y por otra parte, después esto lo vamos a ver mejor, un Estado que pone límites al mercado siempre, digamos, alumbra el potencial nacimiento de un leviatán. Un Estado que interviene, y acá hay otro, digamos, otro elemento que se ajusta a esta idea, digamos, de la lógica inflacionaria del análisis liberal o neoliberal del Estado. Cualquier intervención del Estado es como que anuncia un leviatán, ¿no? No se analiza en sí misma, sino en las posibilidades de que gradualmente se vayan acumulando intervenciones que lo conviertan en un leviatán. Y por lo tanto, la idea es que, digamos, no debería ser el Estado el que fije, digamos, configure el espacio del mercado, sino al revés. La economía, digamos, la que defina el molde de la política, ¿no? Dice Friedman, la libertad económica es un requisito esencial de la libertad política, permitiendo a las personas cooperar unas con otras sin que medie la coerción o la dirección central, se reduce el área sobre la que se ejerce el poder político. Además, al dispersar el poder,
el libre mercado supone una compensación a cualquier concentración del poder político que pueda surgir. La combinación de poderes, de los poderes políticos y económicos en las mismas manos es una receta segura para la tiranía. Esta es obviamente una crítica al estado de bienestar. En este sentido, retomo algunas cuestiones ya para avanzar en el análisis Foucaultiano. Digamos, el territorio que hace como de colchón, ¿no? en las tensiones del Estado y el mercado es la sociedad civil, una vez más, como decíamos antes, como plantea la sociedad civil es un concepto de tecnología gubernamental. Bueno, la sociedad civil es ese espacio, digamos, en el cual la mecánica del interés egoísta se multiplica, tiene un efecto multiplicador, pero además, digamos, un efecto multiplicador productivo, ¿no? Que genera lo que algunos han llamado la armonía espontánea de los intereses individuales. Por otra parte, digamos, la sociedad civil es como el espacio en el cual la impronta del individuo se plasma más plenamente, ¿no? Digamos, el Estado es una maquinaria artificial que se construye incluso a distancia o en oposición a los rasgos individuales de aquellos a los que gobiernan, mientras que la sociedad civil se concibe como aquella instancia en la cual los individuos pueden proyectar sus propias características, expectativas, etc., ¿no? Y por otra parte, la sociedad civil se construye sobre un esquema individualista, no es ese espacio, digamos, de la solidaridad orgánica, ni mucho menos, es un ámbito, digamos, en el cual la acción colectiva puede funcionar de manera articulada en aquellas situaciones en las cuales los individuos, como dicen Buchanan y Tallock, opten por, digamos, acceder a sus objetivos, digamos, intentar avanzar en el logro de objetivos individuales a través de mecanismos colectivos, ¿no? Y por lo tanto incluso es un espacio, digamos, de mayor libertad. Es un espacio en el cual efectivamente uno puede decidir o no avanzar en la consecución de fines individuales a través de mecanismos colectivos. Esto, digamos, hasta acá fue el análisis que propone el liberalismo sobre la relación Estado, mercado, sociedad civil. Ahora, me interesaba trabajar el liberalismo para Michel Foucault, o el liberalismo de Michel Foucault, cómo analiza Foucault el liberalismo, porque además es lo que nos conecta con la próxima unidad que quisiera poder empezar a presentar en la segunda parte de la clase, ¿no? ¿Qué dice Foucault del liberalismo? Para empezar, que el liberalismo es una estrategia gubernamental, o por lo menos él toma el liberalismo como estrategia gubernamental. No la toma como una teoría filosófica o política, que también puede serlo, pero digo, a él le interesa pensar el liberalismo como estrategia gubernamental. Y en este sentido, para analizar el liberalismo, hay que poner en el mismo plano, no sé, diríamos a Locke, a Mandeville y la fábula de las abejas, y no sé, la prensa inglesa del siglo XVIII, porque a los efectos, digamos, de ver cómo se configura una estrategia gubernamental, digamos, estas tres vertientes tienen el mismo peso, ¿no es cierto? Entonces, primera cuestión, él trabaja el liberalismo en clave de estrategia gubernamental, con lo cual, si uno a veces le aplica a las reflexiones de Foucault los criterios con los que analiza una teoría política o con los que analiza a un comentarista de una teoría política, evidentemente el planteo por ahí se nos escurre, no se ajusta estrictamente, porque, como les decía, a Foucault le interesa analizar el liberalismo como estrategia gubernamental. ¿Y cuál es la estrategia gubernamental del liberalismo? Una estrategia en la cual el Estado es una pieza más en las prácticas de gobierno, digamos, una pieza más
que en un momento histórico dado se convirtió en una pieza importante, hay que decirlo, digamos, no es cualquier pieza, pero digamos que de manera azarosa y contingente quedó ubicada en ese lugar central a los efectos de gobernar entendiéndolo en un sentido amplio, como ponerle límites al campo de las acciones posibles de hombres y mujeres, esto es algo que también ya hemos planteado en otras clases, ¿no? Entonces, lo que va a decir Foucault es que el efecto de gubernamentalidad es múltiple. Incluso dice, lo que ha habido a lo largo de la historia es como un proceso de estatización progresiva de gubernamentalidades. ¿Qué quiere decir? Que se fueron, digamos, acumulando en el Estado formas de gobierno, estrategias de gobierno, que en realidad surgieron en otros ámbitos. Por ejemplo, en el catolicismo, la confesión, o el pastorado cristiano, ¿no es cierto? Son tecnologías de gobierno, de control de conductas, que fueron estatizadas, en el sentido en que fueron absorbidas, no tal cual, digamos, el pastorado, digamos, el Estado lo que toma del pastorado es la mecánica de funcionamiento de la relación entre, digamos, un núcleo de poder y su relación tanto con el individuo como con la colectividad o la comunidad, ¿no? El pastor con la oveja y su rebaño. Lo que toma el Estado es la mecánica de esa relación, no el modelo tal cual, pero ahí uno podría decir, bueno, efectivamente tenemos un caso en el cual lo que se ha producido es una estatización de una forma de gobierno o una determinada gubernamentalidad. Lo mismo podríamos decir de la institución escolar, digamos, que recién en el siglo XVIII entra en la agenda pública de los estados. Bueno, se estatiza una forma de gobierno que es la de la pedagogía, ¿no? Que efectivamente aparecía en las discusiones del siglo XVI o XVII, dice Foucault, en clave de controlar las conductas, orientar las conductas, ¿no es cierto? La otra cuestión que en este sentido plantea Foucault en relación al liberalismo es que el problema del liberalismo y del neoliberalismo no es cuánto Estado, sino cuánto gobierno. Al liberalismo y al neoliberalismo no le preocupan las dimensiones del Estado, sino los alcances de las intervenciones del Estado. El liberalismo, diría Foucault, puede tolerar perfectamente un Estado grande que intervenga poco, y no podría tolerar de ninguna manera un Estado chico que intervenga mucho, ¿no? Entonces el problema no es cuánto Estado, sino cuánto gobierno. Y en ese sentido, ¿no? La premisa del liberalismo es gobernar lo menos posible, dice Foucault. ¿Por qué? ¿Cómo se fundamenta esta idea de gobernar lo menos posible? Bueno, por esa relación que yo les marcaba antes, que opone la ignorancia del soberano con la omnisciencia del mercado. El mercado es un mecanismo a la vez ciego, y como la justicia, y omnisciente. Por lo menos así lo pretenden los liberales, ¿no? Reparte sin mirar, digamos, produce una redistribución, digamos, despersonalizada, sin mirar a quién. Incluso Rosanvallon tiene un análisis muy interesante sobre el tema de la política fiscal en el liberalismo, que me pareció realmente muy reveladora, ¿no? Del escenario histórico en el que surgen las primeras discusiones acerca de las intervenciones del Estado, porque lo que plantea Rosanvallon es que en realidad en el antiguo régimen la exención fiscal era un privilegio corporativo de algunas clases, básicamente la aristocracia, o de grupos, de instituciones corporativas como la Iglesia, ¿no es cierto? Por lo tanto, digamos, la universalización de la función, digamos, la capacidad de recaudación del Estado y la necesidad, digamos, de que todos los ciudadanos tributen, forma parte, digamos, de ese proceso de racionalización, laicización, secularización del Estado, que ubica a todos los individuos como sujetos económicos, ¿no es cierto? La cuestión es, entonces, que en ese marco, dice Foucault, había dos formas
de ponerle límites al Estado, digamos. Una era la forma asentada en la lógica del derecho, que le decía al Estado o al soberano, dice Foucault, porque estamos todavía siglo XVII, principio del siglo XVIII, ¿qué le dice el derecho al soberano? No puedes porque no debes. Y no debes porque, bueno, digamos, hay limitaciones de derecho que le marcan una frontera a las posibilidades de intervención. ¿Cómo, dice Rosambalón, al liberalismo le interesa, digamos, superar la artificialidad del Estado con algún mecanismo natural y concibe, digamos, a la lógica contractual como una lógica potencialmente expansiva, ¿no?, contra digamos, los derechos de los individuos, ¿qué va a buscar? Va a buscar un punto de apoyo para las limitaciones del soberano que no tengan que ver con la ley, que también es un producto humano, sino que tengan que ver con algo que se considera natural, que, bueno, se ha naturalizado, ¿no? No podría decir, el mercado no tiene nada de natural, pero bueno, pensemos en cómo se arma el argumento en el liberalismo clásico, ¿no? Y esa dimensión de lo natural es el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué le opone al soberano para fijarle los límites? Los mecanismos del mercado que son indicadores de verdad. Y entonces acá, dice Foucault, la fórmula no es no puedes porque no debes. Es decir, la fórmula no es no puedes porque hay un derecho, no puedes avanzar más allá de una determinada línea porque hay un derecho que te fija una frontera a las intervenciones, sino que es a la inversa. No debes porque no puedes. Y no puedes porque eres ignorante, digamos. ¿Qué es el criterio, dice él, del utilitarismo? El utilitarismo, ¿cómo fija las intervenciones del Estado? En función de su productividad. Entonces, cuando es improductiva la intervención del Estado, le pone un límite. Entonces, la fórmula es no debes porque no puedes, justamente porque lo que marca el deber de autolimitarse es la necesidad de reconocer que el soberano nunca tiene pleno conocimiento de cómo funciona de manera global, digamos, todos los mecanismos de intercambios materiales y simbólicos que, digamos, rigen a la sociedad civil, mientras que el mercado es omnisciente y ciego, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica la fórmula de limitación que propone el liberalismo para las intervenciones políticas? Bueno, con esta oposición entre la ignorancia del soberano y la omnisciencia del mecanismo de mercado, ¿no? En un esquema, como les decía, en que el problema no es las dimensiones del Estado, sino los alcances de las intervenciones del gobierno. Lo importante es gobernar lo menos posible, no es tener el Estado más chico posible, sino gobernar lo menos posible. Y gobernar lo menos posible es el resultado, digamos, de mostrarle al soberano su ignorancia frente a la omnisciencia del mercado, ¿no? Bueno, ¿qué dice Foucault sobre esta estrategia, digamos, gubernamental del liberalismo, que es una especie de naturalismo gubernamental? ¿Por qué? Porque efectivamente describe al mercado como un mecanismo natural autorregulado, y ese mecanismo natural del mercado es lo que define los límites a las intervenciones gubernamentales, ¿no? Y en este marco, la libertad en el liberalismo es una tecnología de gobierno, dice Foucault. Acá no se trata de ver la libertad o los derechos como atributos naturales de los individuos, ¿no? No es la cuestión de los derechos inherentes a la condición humana que propone el diosnaturalismo, no. La libertad es una tecnología de gobierno. ¿Por qué? Porque, digamos, el liberalismo para gobernar requiere, digamos, de sujetos libres que compitan entre sí, que se muevan por su propio interés, porque además, dice él, es una práctica gubernamental que consume libertades, y por eso está obligada a producirla. ¿Consume libertades en qué sentido? En que necesita la libertad de comercio, necesita la libertad de contratación, necesita la libertad de expresión, digamos, para vehiculizar la crítica, ¿no?
e institucionalizar las formas de expresión de la disidencia para, digamos, diluir los conflictos, ¿no es cierto? Entonces, la libertad en una práctica gubernamental que consume libertades, ¿no? Y por lo tanto necesita producirlas, es una tecnología de gobierno, ¿no? Se gobierna con la libertad, generando condiciones de ejercicio de la libertad, ¿no? Dice Foucault, la libertad no, el liberalismo no es lo que acepta la libertad, es lo que se propone fabricarla a cada momento, suscitarla, producirla, con, desde luego, todo el conjunto de coacciones y problemas de costo que plantea esa fabricación. Y acá también yo siempre pongo un ejemplo que me parece que es muy iluminador, ¿no? De cómo funcionan las coacciones que acompañan el ejercicio de la libertad en el plano económico, porque esa es otra cuestión que dice Foucault, que en el origen el liberalismo, digamos, concibe la libertad a partir de un campo de visibilidad que le provee la economía, y que recién, digamos, a partir de esa visibilidad económica de las libertades, puede empezar a pensar otras libertades como las libertades políticas, ¿no? Y por lo tanto, cuando, digamos, asegura libertades, tiene que pensar, por un lado, en el costo de fabricar esas libertades, costos materiales y simbólicos, ¿no? Y tiene que definir también algunas restricciones para el ejercicio de esas libertades, ¿no? Hay coacciones necesarias para que esas libertades funcionen. Y, por ejemplo, tomando una perspectiva, digamos, la perspectiva del marxismo, de análisis de la contratación de la fuerza laboral en el capitalismo, uno podría decir que digamos, la manutención, la persistencia de un ejército de reserva es una coacción que garantiza la libertad de contratación, es una coacción, digamos, material, biológica, ¿no? Estar desempleado y morirse de hambre es una condición para que se puedan generar formas libres de contratación en las cuales, bueno, el acuerdo entre el patrón y el obrero, digamos, bueno, garantice salarios, condiciones, cantidad de horas de trabajo, horas de descanso, etc. Y lo pensaba también, que es un ejemplo que los que han cursado la materia ya me han oído mencionar, en las formas de flexibilización laboral propias de, bueno, la segunda mitad de la década del 90, ¿no es cierto? La libertad del empresario de sí mismo, no del emprendedor, que va y viene, digamos, entre distintos trabajos, buscando las mejores oportunidades. Bueno, digamos, esa libertad de movilizarse, ¿no? Entre distintos trabajos, de tomar un trabajo, experimentar, probar 4 o 5 meses, renunciar, buscar otro trabajo, está fuertemente condicionada por las coacciones que implicaron en su momento las leyes de flexibilización laboral. No sé, te pueden contratar por 2 meses, contrato basura, no te tienen que indemnizar. Entonces, hay, digamos, en el ejercicio de las libertades que te garantiza el liberalismo, como dice Foucault, hay un conjunto de coacciones que son necesarias para que esas libertades funcionen, y hay todo un cálculo de costos en la, digamos, fabricación de esas libertades, ¿no? ¿Y cuál es el principio, digamos, que regula el cálculo de costos? Es la seguridad. ¿Qué es la seguridad, no? Que es, si ustedes se acuerdan, en los análisis clásicos del naturalismo o del contractualismo, se plantea que, bueno, la seguridad, digamos, es el único derecho completamente político, ¿no? No es algo que tengamos antes de entrar en la sociedad civil. En el estado de naturaleza, no sé, para Hobbes podemos tener garantizada la propiedad para Locke, perdón, en la medida en que todo lo que obtenemos con el trabajo, la energía de nuestro propio cuerpo, es nuestro, ¿no es cierto? Ahora, lo que no tenemos es la seguridad, como decía Hobbes, ¿no? Algo es mío mientras yo lo puedo tener. Si viene otro, me da un mazazo en la cabeza y me lo saca, eso deja de ser mío, ¿no? Porque antes de que exista la sociedad civil no hay ni mío ni tuyo. Bueno, la seguridad es el valor que suma, digamos, el ingreso a la sociedad civil, por encima de esos derechos naturales, que según el autor veremos cuántos conservamos y cuántos renunciamos. La seguridad es lo que
aparece, si ustedes se acuerdan, como aquello que le suma nuestra incorporación a la sociedad civil, incluso lo que le podemos sumar como compensación por esas renuncias. Bueno, ¿qué es para Foucault? Es el principio del cálculo del costo de producción de esas libertades que tiene, que podríamos decir, también en sintonía con el esquema del contractualismo clásico, ¿no? Que tiene que ver con nuestra, digamos, inserción en el esquema institucional del Estado, ¿no? Hay efectivamente todo un cálculo de costos de esas libertades que, por otra parte, digamos, se juegan en la tensión entre libertades o derechos individuales y derechos colectivos, ¿no? Que es lo que finalmente, para Foucault, conduce a una crisis de la gubernamentalidad liberal. ¿Qué es lo que, digamos, desata esa crisis? Es una tensión constante, digamos, interior, dice él, al arte liberal de gobernar, que es, bueno, cómo se evalúa el costo económico de ejercicio de las libertades en un escenario donde hay una continua tensión entre intereses colectivos e intereses individuales, ¿no? Por eso Foucault dice que la consigna del liberalismo es vivir peligrosamente, porque el individuo en el liberalismo siempre, digamos, transcurre el devenir de su vida en un escenario en el que se percibe como poblado de amenazas, ¿no? Incluso en términos de etos, de modo de existencia, convivir con estas amenazas es como una especie de incentivo que tienen los individuos para digamos, para organizar su vida, asociarse con otros, apostar a determinados fines y desechar otros, ¿no? Foucault sintetiza en esta idea del vivir peligrosamente. ¿Por qué? Porque, bueno, esta continua tensión entre intereses individuales y colectivos nos hacen transcurrir el devenir de nuestros días, ¿no? Ante esa sensación de una continua amenaza. La crisis de este arte liberal de gobernar, para Foucault y para muchos observadores, ¿no?, de este proceso, tiene lugar con la crisis del 29, la crisis final, ¿no?, de ese modelo de gubernamentalidad liberal. ¿Y qué sería entonces el neoliberalismo? Es un nuevo arte de gobernar. Lo pongo en plural porque en realidad hay una simplificación extrema del neoliberalismo. Es decir, si uno piensa en términos de corrientes teóricas, hay muchos neoliberalismos que plantean cosas muy distintas. Hay, digamos, desde los alemanes, Robke y Rostow, que son Rostow creo que es el que acuña el concepto de neoliberalismo, que por ejemplo, ¿qué entienden por neoliberalismo? La necesidad de renovar el liberalismo, ¿no? Y renovar el liberalismo, ¿qué quiere decir para estos tipos? Pensar algunas formas de intervención que corrijan el mal funcionamiento del liberalismo, entre ellas, fíjense ustedes, impuestos a las herencias. La idea, digamos, de estos tipos es que, bueno, las herencias son una forma de acumular ingresos que no responde a ninguna de las tres formas propias del capitalismo, que son salario, ganancia o renta, digamos. Entonces, bueno, debería haber un impuesto a las herencias, ¿no? También plantean la necesidad de alguna forma de intervención para corregir digamos, los efectos nocivos que ha demostrado tener el capitalismo liberal hasta la crisis del 29. Hay algunos autores que en la época, pensemos, 1929, década del 30, el primer coloquio con el que se identifica el surgimiento del neoliberalismo, que es el coloquio Walter Lippmann, que se desarrolla en Francia en 1938, creo. Hay algunos que dicen que si hay alguien que quiso, si neoliberalismo quiere decir pensar alguna estrategia de renovación para el liberalismo, si hay alguien que ha renovado el liberalismo, fue Keynes. Eso decían algunos en 1938. Fíjense, frente a la imagen que nosotros tenemos del neoliberalismo, la distancia que hay. ¿En qué sentido uno podría hablar en singular de neoliberalismo? O por lo menos lo hago yo, porque me permitiría usar en singular el neoliberalismo para pensarlo en términos de estrategia gubernamental, no de corriente teórica, porque efectivamente, como dice Serge Audier, que tiene un trabajo monumental, ¿no?, de análisis
sobre las distintas vertientes que ahora por comodidad les decimos neoliberales, hay muchos neoliberalismos, pero en términos de estrategia gubernamental, efectivamente, después vamos a ver en qué consiste, uno podría decir, un neoliberalismo que se asienta, digamos, le suma al tema de la libertad como tecnología de gobierno el rol de la competencia, que piensa a los individuos, digamos, como empresarios de sí mismos, que acumulan distintas formas de capital, que estimulan, digamos, una forma racional del deseo, como dicen Dardo y Laval, ¿no? Para volver predecibles sus intervenciones en el mercado. Bueno, en ese sentido, como estrategia, uno podría decir, hay algo que podríamos ver desde fines de segunda mitad de los 90 hasta la actualidad, y algo que se mantiene, ¿no? ¿Cuál es la crítica más común de estas distintas vertientes neoliberales al problema del Estado, ¿no? O al modelo con el cual concebía el liberalismo clásico su relación con el Estado? Bueno, es lo que Foucault llamaría la imagen del Estado termita, ¿no? El Estado, un Estado devorador, el Estado que si no le pones límites, siempre avanza un poco más, ¿no? Y bueno, derrapa hacia formas cada vez más opresivas, ¿no? Hay que aclarar también que para estas vertientes, o para algunas vertientes del neoliberalismo, por ejemplo, von Hayek o Friedman, digamos, la opresión se concibe como opresión, digamos, en relación al sistema político. Nunca se piensa la opresión en relación al sistema económico. Y de hecho, von Hayek, en el libro que se llama La Constitución de la Libertad, hay un pasaje que, bueno, en el recreo se los voy a buscar, después se los voy a leer, que dice algo así como que que la democracia muchas veces es contraria al liberalismo, y que a la inversa hay, digamos, formas del liberalismo, digamos que hay, sí, formas del liberalismo que pueden prosperar muy bien en el marco de regímenes más autoritarios, ¿no? Porque efectivamente su preocupación es, digamos, el desenvolvimiento libre de las fuerzas económicas, y nunca, digamos, entra en el cálculo de los efectos del desarrollo de esas fuerzas económicas, sus potencialidades opresivas, ¿no? La opresión siempre viene del Estado en relación a la economía. Y la otra cuestión que les decía, que es un rasgo sostenido, ¿no?, en las distintas experiencias neoliberales que conocemos, Thatcher, Reagan, bueno, los procesos de reforma del Estado en Latinoamérica en los 90, ¿no?, es pensar, digamos, a la competencia como matriz de inteligibilidad de las relaciones sociales, que esto está más tomado del neoliberalismo norteamericano, pero que en la práctica funciona, ¿no?, como una especie de tecnología para generar modos de existencia, estilos de vida, ¿no? Pensar que uno siempre está compitiendo por algo, digamos, compite con otro por un lugar de trabajo, compite no sé, con alguien por su pareja, digamos, para obtener el amor de un hombre o una mujer. Bueno, digamos que define, digamos, a la competencia como el esquema conceptual que permite volver inteligibles todas las relaciones interpersonales. Y que además, como dice Foucault siempre, no es solo que funciona como principio teórico, sino que además funciona como punto de apoyo de una estrategia tendiente a producir aquello que nombra, podríamos decir, ¿no? Hay una forma de gobernar propia del neoliberalismo que se asienta en el estímulo a la competencia en los más diversos ámbitos, digamos. Si gobernar es poner límites a las acciones humanas, estimular un estilo de vida competitivo es una forma de poner límites a las acciones humanas, porque, no sé, por ejemplo, ¿cuál va a ser el grado de involucramiento político que va a tener aquel que solo está pensando
las 24 horas del día de su vida, ¿no? En cómo comprarse un celular nuevo, cambiar el auto, no sé, irse de viaje. En ese sentido, efectivamente, podríamos decir con Foucault que no es solo que la competencia es el punto de apoyo teórico para concebir el modo en que funcionan las lógicas gubernamentales, sino que es en algún punto un objetivo, digamos, a producir o a suscitar. Bueno, quería llegar hasta acá, no sé si hay preguntas, y si no, hacemos una pausa. Y después arranco con esto para, digamos, avanzar en la unidad 7, que es